Quiero comenzar con una pregunta. ¿Ok? ¿Estamos listos para la pregunta? Sí. Muy bien, vamos a ponerla aquí. ¿A quién le gusta equivocarse? ¿A quién le gusta, se siente alegre, se siente feliz cuando comete una equivocación? Pues a nadie. A nadie le gusta equivocarse. A los hombres no nos gusta equivocarnos. A las mujeres no les gusta equivocarse. A los jóvenes no les gusta equivocarse. Nadie se siente cómodo cuando se equivoca. Y la pregunta es, ¿por qué no nos gusta equivocarnos? Bueno, hay varias razones por qué no nos gusta equivocarnos, pero una de ellas es porque cuando nos equivocamos estamos yendo por el camino errado. Hemos fallado. Hemos ido en contra de lo que es el éxito. Y aún más, nos sentimos incómodos cuando nos equivocamos y lo tenemos que reconocer delante de otras personas. Y algunas equivocaciones que vamos a cometer van a producir daño contra nosotros. Puede ser un daño ligero o puede ser un daño profundo, y también puede ser un daño ligero o profundo contra otras personas cuando nos equivocamos. Interesante, el pastor Mac Chandler es un pastor de una mega iglesia aquí en la ciudad de Dallas. Él un día salió con su esposa a dar una prédica, y el título de su prédica, de su mensaje, fue nuestras grandes equivocaciones en nuestro matrimonio. Nuestras grandes equivocaciones en nuestro matrimonio. Así que el pastor Mac Chandler y su esposa se pararon frente a una multitud de personas. Estoy hablando de una mega iglesia y miles de personas que lo siguen por online, y escuchando sus equivocaciones en el matrimonio. Y él reconocía cómo él cometió equivocaciones que él no la veía, pero vivió en esas equivocaciones. Una cosa es que te equivoques y terminó ahí, y otra cosa es vivir en equivocaciones. Y él confesó delante de todos cómo él vivió en equivocaciones que lo lastimaban a él, que lastimaba a su esposa y que lastimaba a su matrimonio. Y luego su esposa también habló frente a todos sus equivocaciones de ella, cómo esas equivocaciones la lastimaron a ella, lastimaron a su esposo y lastimaron su matrimonio. Hasta que un día ellos, por el obrar de Dios, Dios les mostró sus equivocaciones, lo confesaron, se arrepintieron y empezaron ahora a tener un matrimonio que se liberó de vivir bajo equivocaciones. La vida matrimonial es muy interesante y es muy chistosa también en algunos momentos. Una de las cosas curiosas en el matrimonio es que siempre uno de los dos quiere tener la razón y quiere que el otro diga, me equivoqué. Y cuando lo consigues, cuando consigues que la esposa diga, sí, me equivoqué, lo lograste. ¿No es cierto? Cuando el esposo consigue eso, cuando la esposa consigue eso, una satisfacción. La vida matrimonial es sumamente chistosa. Lo curioso es que en el matrimonio los dos nos equivocamos. El esposo y la esposa cometen equivocaciones. Cuando un esposo dice, mi esposa se equivoca, es como decir, yo nunca me equivoco, o me equivoco muy rara vez. O cuando la esposa dice, mi esposo se equivoca, como decir, yo no me equivoco, o muy rara vez. Él es el que se equivoca, yo no me equivoco. Es muy interesante lo que dijo Kathryn Schulz en su libro Equivocaciones. Ella dijo, tener razón puede ser gratificante. Lo que los esposos o las esposas sentimos gratificación cuando escuchamos, sí, tú tienes la razón, yo estoy equivocado. Pero al final es estático, una mera declaración. Pero luego viene y afirma algo más fuerte.
Dice, equivocarse es difícil, es humillante y a veces incluso peligroso, pero al final es un viaje y una historia. Y me llamó la atención porque tiene que ver con lo que les estoy compartiendo acerca de lo que el pastor Matt Chandler y su esposa compartieron con la congregación, que aprendieron ellos de sus equivocaciones, lo cual fue un viaje y una historia. Y cuando ellos aprendieron de sus equivocaciones, salieron de vivir bajo sus equivocaciones, lograron construir un matrimonio más saludable. La verdad es que todos nosotros nos equivocamos en la vida. Y no nos gusta equivocarnos y nos gustaría, ¿por qué no me di cuenta para no equivocarme? ¿O por qué mi amigo o mi amiga no me dijo y no me mostró que yo estaba yendo por el camino de la equivocación para no hacerlo? Porque no nos gusta equivocarnos, pero nos vamos a equivocar. Hay un título de un libro muy curioso. Dice, errores que fueron hechos, pero no por mí. Errores que fueron hechos, pero no por mí. Y en ese libro, esta persona, este autor, sustenta cómo nosotros tenemos una forma de justificarnos para no aceptar nuestras equivocaciones. Cuando alguien te está diciendo, estás equivocado, se genera en ti toda una maquinaria que va a buscar justificarse porque no queremos aceptar nuestros errores y nuestras fallas. Hace un tiempo, un pastor muy conocido como un maestro de la Biblia, seguido por muchas miles de personas, pues dijo una afirmación que trajo controversia y que trajo confusión a mucha gente que lo sigue. Y este pastor tuvo la valentía de salir y decir que se había equivocado, que la afirmación que había dicho era un error y aún más, pido perdón, dijo así, pido perdón por la confusión que he traído en muchos de ustedes. Qué hombre tan valiente de salir de su equivocación, reconocerla y aprender de eso y enseñar a los demás el confesar nuestras equivocaciones, reconocerlas y salir de ellas. Hubo una cantante cristiana muy conocida, muy famosa, que hizo una oración muy controversial, en una situación muy sensitiva. Y la entrevistaron y le hicieron una entrevista. Y esa era la oportunidad para que ella pudiera reconocer su error. Pero no lo hizo. Cuidó su imagen y las afirmaciones que dijo, buscó lo que cada uno de nosotros siempre hace. Justificarnos para no reconocer nuestros errores y nuestras fallas. El problema no es cometer errores, porque los vas a hacer. El problema es cuando no los quieres reconocer y aprender las lecciones que hay en ellas, para tu vida y para mi vida. A nadie de nosotros nos agrada cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, estás equivocado. A nadie. Jesús estaba rodeado de un grupo de personas religiosas, específicamente los saduceos. Una rama de los judíos, gente profundamente religiosa. Y vamos a ver lo que Jesús le dice a ellos en Mateo 22, 29. Jesús les contestó. Cuando ellos estaban, todo el contexto habla de una conversación de Jesús con ellos y ellos están tratando de hacerle una pregunta a Jesús. Y Jesús les contesta y les dice algo a ellos. Ustedes andan, ¿qué cosa? Equivocados. Estás equivocado. Jesús se lo está diciendo en su cara a un grupo de religiosos, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. No está diciéndolo a uno, no le está diciendo a una persona. Decir a una persona, estás equivocado, es difícil.
Ahora imagínate decirle a un grupo de personas, hey, ustedes están equivocados. Jesús lo hizo. Y le dice a ellos, ustedes, gente religiosa, están equivocados. Pero esta palabra es curiosa porque esa palabra es un verbo presente que en el griego, un verbo presente significa una acción que comienza en un momento pero continúa. Quiere decir que les está diciendo, están viviendo bajo una equivocación. No es que te equivocaste una vez, sino que estás viviendo bajo una equivocación. Te has desviado. La palabra equivocación es, te has desviado. Has perdido el camino. Has perdido la dirección. Y estás viviendo así. Y Jesús se lo está diciendo a ellos de una manera directa. Y la causa de su equivocación, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa que genera que ellos están viviendo bajo una equivocación? Porque ustedes desconocen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Porque ustedes ignoran lo que realmente la Biblia dice. El ignorar las Escrituras nos va a llevar a mí, a ti, a nosotros, a equivocarnos, pero no solo una vez, sino a vivir una equivocación. A vivir un matrimonio de una manera incorrecta. A vivir una relación con tus hijos de una manera que los vas a herir. A vivir de una manera equivocada. Ignorar las Escrituras es un riesgo grande para que tú y yo podamos caer en vivir equivocados. Y el segundo es, ignoran el poder de Dios. No voy a entrar en todos los detalles porque hay toda una discusión que los saduceos están haciendo. El punto aquí es, ellos están equivocados porque ignoran la Biblia. Hay una diferencia entre cometer una equivocación y vivir equivocado. Hay una diferencia grande entre que cometes una equivocación, la reconoces y sigues adelante, entre vivir equivocado. Y lo que este grupo estaba viviendo de forma equivocada. Y la mejor manera de liberarse de la equivocación, de que nos liberemos, tú y yo, de vivir equivocadamente, es aprender a leer la Biblia, meditar en ella y estudiarla. Ese es el camino que Jesús nos dice que tenemos para poder ser libres de vivir una vida equivocada. He estado cantando a todo pulmón cuando en las alabanzas, ahora me quedo sin voz. Hay una pregunta curiosa que vamos a ponerla acá. ¿Jesús tuvo que aprender la Biblia como nosotros? ¿Jesús tuvo que aprender la Biblia como nosotros? Es una pregunta curiosa. Es Dios, Dios Hijo, que vino al mundo, se encarnó, se hizo hombre, no dejó de ser 100% Dios, pero ahora era 100% Dios y 100% hombre. ¿Tuvo que aprender la Biblia como tú y yo? ¿O él ya desde bebito ya podía recitar Isaías 53, Salmo 119? Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para ver la respuesta de eso, y vamos a ver lo que nos habla Lucas. Lucas nos da detalles curiosos que él no quiere perderse los detalles. Lucas no quiere que tú y yo nos perdamos de algunos detalles, y nos va a dar un detalle interesante porque poco se sabe de la infancia de Jesús. Se habla de su nacimiento y se habla de meses, probablemente un mes o 2 meses. Luego se habla cuando aparece a los 12 años de edad y luego aparece a los 30 años. Así que no hay mucho, hay gente que ha inventado teorías locas sobre ese tiempo desconocido, pero Lucas nos va a decir algo de la niñez de Jesús. ¿Y qué nos dice? Dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y aquí nos está dando detalles muy interesantes de cómo fue la infancia de Jesús. En primer lugar, lo llama el niño.
La palabra niño significa un niño pequeño. Niño pequeño. Jesús, como un niño pequeño, como otros niños pequeños, ¿qué pasaba con él? Crecía y se fortalecía. Esa palabra se está hablando de su crecimiento físico. Se está desarrollando físicamente bien. Y la palabra fortalecía está diciendo que es un niño fuerte. Luego dice, progresaba en sabiduría. La palabra sabiduría muestra que él no solamente estaba teniendo conocimiento, sino la palabra sabiduría implica usar el conocimiento para vivir bien, para vivir sabiamente, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que Jesús estaba creciendo no solamente físicamente, sino también en el conocimiento de las Escrituras y en aplicarlo en su vida. Y luego dice, y en la gracia de Dios. El favor del Padre para con el Hijo es algo que lo podemos ver en los evangelios. Así que Jesús estaba creciendo como cualquier otro niño. Él creció físicamente, también creció en sabiduría, así que él tuvo como niño, a partir de un niño judío, a partir de los 5 años, ya empezaba su instrucción en las Escrituras. A partir de los 5 años de edad. A partir de los 10 años aprendía algunas leyes judías específicamente. Y a partir de los 15 años aprendían algunos comentarios como el Talmud, que son comentarios del Antiguo Testamento. Así que los niños judíos crecen aprendiendo a leer las Escrituras, a reflexionar en ellas y a memorizarlas. Y Jesús estaba aprendiendo así las Escrituras, como un niño judío. Así que cuando alguien dice, yo quisiera ser como Jesús, que ya lo sabe todo, claro, como Dios lo sabe todo. Pero como hombre, Él decidió aprender y seguir el camino que todo ser humano lo hace. Así que Él experimentó el proceso que todo niño experimenta. El proceso que todo adolescente experimenta. El proceso que todo adulto experimenta. Así que si tú eres niño, niña que estás acá, adolescente que estás acá, joven que estás acá, Jesús lo pasó. Y Jesús entiende tu proceso. Pero en medio del proceso que él tuvo, él aprendió las Escrituras. Él tuvo a la Biblia como algo de alta prioridad en su vida. Así que Jesús estaba aprendiendo desde niño, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Qué aprenden nuestros niños en este siglo? A usar el celular y a usar la tablet. Y yo recuerdo que una vez la directora de la escuela, que era una escuela cristiana, que estaban yendo mis hijos, se me acerca y me dice, tu hijo tiene una asignación, memorizarse el Salmo 23. Y yo estaba pastoreando una iglesia. Ella se acercó a un pastor. Pero cuando ella me dijo eso, yo le dije, en mi mente yo dije, ¿estás loca? ¿Un niño pequeño? Josué era pequeñito. ¿Tú crees que él va a aprenderse el Salmo 23? Hasta que Josué salió al frente y dijo todo el Salmo 23. ¡Pum! Así que los niños tienen la capacidad de aprender la Biblia desde pequeños. Pero tú le das un celular, le das una tablet y te vas a hacer tus cosas y ese niño aprende otras cosas y otros valores. Y tú como padre y yo como padre somos responsables de enseñar a nuestros hijos desde pequeños las Escrituras. Ahora, un día, José y María estuvieron en pánico total. Y yo entiendo el pánico que tuvieron. ¿Sabes por qué? Porque no encontraban a Jesús. Lo habían dejado en el templo. Es como dejar a un niño en un mall a la hora pico. Entra y búscalo. Y yo recuerdo ese pánico porque yo viví ese pánico. Recuerdo que un día entramos a un restaurante con mi esposa y estaba mi hija pequeña
Y un día estábamos ahí comiendo y de repente mi hija me dijo, me voy a los juegos estaban al otro lado, había una luna, entonces yo podía verla cuando se iba a ir, pero de repente había algo que iba a impedir que yo la vea solo por segundos. Entonces yo tenía que verla, mi ojo estaba así, y de repente ella pasa por eso que no se ve, pero nunca sale. Y eso se me perdió. Me levanté y le dije a mi esposa, no la veo. Mi esposa tiene un carácter, ella se domina. Yo en ese momento estaba en otra. Para mí eso fueron horas, eso fueron minutos, pero fueron horas de pánico. Como padre, como madre, tú debes experimentar ese pánico, que no ves, no sabes dónde está, hasta que alguien trae a tu hija y tu hija está feliz y contenta. Para ella no pasa nada. Pero los padres experimentamos el pánico. Pero después, si a José y a María se le perdieron a Jesús, ¿por qué me voy a sentir mal? Ya me siento más tranquilo. Pero miremos lo que pasó. Lucas 2, versículos 45 y 48. Dice, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Empezaron a buscarlo. Y al cabo de 3 días, lo encontraron, ¿dónde? En el templo. No lo encontraron jugando con otros niños. No lo encontraron hablando con sus amigos, lo encontraron en el templo, mira cómo, sentado entre los maestros. Estaba teniendo un tiempo con la gente más sabia de aquel lugar. ¿Y qué hacía? Escuchándolos y haciéndoles preguntas. Tenía un tiempo de conversación con la gente más sabia. Y todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Lo que todo padre va a decir, ¿no? Le dijo su madre, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Eso es lo que todos padres y madres experimentan. Pero lo curioso es dónde lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Lo encontraron en el templo, sentado con la gente más sabia, teniendo un tiempo de conversación con ellos, aprendiendo de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Los escuchaba. Estaba escuchando con atención, porque sabía que escuchando a ellos los iba a aprender. Pero no solamente los escuchaba, sino que más, ¿haciendo qué? Preguntas. Una buena forma de aprender es hacer preguntas. Algunos cuando leemos la Biblia, pues tenemos que hacerle preguntas a la Biblia para poder entender lo que estás leyendo. ¿Y esto cómo ocurrió? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué quiere decir para mi vida? Aún más, yo recuerdo cuando yo me convertí y empecé a leer la Biblia. Y empecé a leer cosas que antes no había leído en mi vida. Palabras nuevas. ¿Y qué hacía? Pues hacía preguntas. La mejor manera de aprender es tener la valentía de preguntar a gente que ha crecido en la fe y hacerle preguntas y poder escuchar lo que ellos nos dicen. Así que Jesús estaba teniendo un tiempo de conversación y haciendo preguntas para aprender. Pero quiero que notes algo. Versículo 47 nos dice, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus... Quiere decir que los hombres sabios también le hicieron preguntas a él. ¿Qué vieron esos hombres sabios en este niño que empezaron a hacerle preguntas a Jesús cuando tenía 12 años? La gente más sabia estaba ahí haciendo preguntas a un niño de 12 años. 12 años de edad. Y cuando él respondía esas preguntas, dice, los que lo oían se asombraban ¿de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. Él estaba creciendo y estaba en ese momento hablando y mostrando lo que él conocía de las Escrituras.
Era alguien que podía decir las Escrituras de una manera convincente ante los demás. Así que ese momento es un tiempo donde estamos viendo a Jesús desde niño hasta desde adolescente aprendiendo las Escrituras, como cualquier otro niño. Jesús tuvo un ritmo de vida donde incorporó a las Escrituras como alta prioridad en su vida. Tuvo tiempo para leer la Biblia, tuvo tiempo para meditar en ella, tuvo tiempo para memorizarla y él dedicó mucho tiempo a enseñarla. Él enseñó la Biblia muchas veces, enseñó el Antiguo Testamento. En ese momento no había toda la Biblia, no existía en ese momento el Nuevo Testamento, pero Jesús no solamente tenía a la Biblia como un manual para enseñar a otros, sino Jesús acudió a la Biblia en momentos claves de su vida. En momentos importantes de su vida, Jesús, el Hijo de Dios, recurre a las Escrituras. Y vamos a ver esos momentos importantes, esos momentos claves. Uno de ellos es, antes de empezar su ministerio, Él es llevado al desierto y en el desierto Él va a enfrentar una de las batallas más cruciales, que es la tentación de Satanás que va a lanzarle a Él. Ser tentado no significa que ha pecado. Hay una diferencia entre ser tentado y caer en pecado. Y Jesús fue tentado por Satanás 3 veces. ¿Qué hizo Jesús cuando enfrentó la tentación? Él pudo decirle, soy el Hijo de Dios, vete de acá. Él pudo decir, vengan ángeles, destrúyanlo. Él pudo decir muchas de esas cosas. Pero veamos qué es lo que hizo. ¿Qué hizo Jesús frente a la tentación? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando la tentación llega y golpea tu puerta? ¿Qué haces? Vamos a ver qué hizo Jesús. Miremos Mateo 4:4. Dice, Jesús le responde a Satanás. ¿Qué le dice? Escrito está. Jesús, frente a la tentación, está recurriendo ¿a qué? A las Escrituras. Está citando las Escrituras para enfrentar el mundo demoníaco, el mundo oscuro, el mundo de maldad que buscaba tentarlo. Así que tú y yo vamos a ser tentados muchas veces aquí en la tierra. El mundo demoníaco busca tentarte más que asustarte. Hay mucha gente que, se me aparece Satanás. Satanás se te aparece a través de las tentaciones a cada rato. Pero tú y yo, ¿qué hacemos cuando enfrentamos la tentación? Jesús dijo, las Escrituras dicen, citó, mira el siguiente versículo. Las Escrituras, le dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. 3 veces fue tentado y 3 veces Jesús recurre a las Escrituras. Ahora, él podía recurrir a las Escrituras porque ya las sabía y lo decía. Imagínate que tú y yo estemos frente a un momento donde una persona necesita resucitación. Y entonces tú ves a la persona en el suelo y tú sabes que esa persona necesita resucitación y dices, ¿por qué no tomé la clase? Pero la persona está ahí y el momento es clave. Entonces abres tu celular y empiezas a googlear cómo hacerlo. Y mientras que encuentras el YouTube y empiezas a mirar, la persona ya se murió. ¿No es cierto? Así nos pasa con la tentación. Llega la tentación y empiezas a decir, voy a leer la Biblia. Pero si nunca la has abierto. Pero si no has tomado tiempo para meditar en ella. Pero si ni siquiera te sabes un solo versículo de la Biblia de memoria. Y por eso la tentación viene y ¡pum! Te aplasta. Necesitas cultivar desde ahora un ritmo de vida donde la Biblia es vital,
Es tu comida espiritual de cada día, donde la lees, donde meditas en ella, donde reflexionas, donde la estudias, donde la memorizas, para que cuando llegue la tentación puedas decir lo que dijo Jesús. Escrito está. Uy, ¿dónde? No, lo vas a decir con firmeza. Porque has practicado el ritmo de vida de aprender las Escrituras. Jesús recurrió a las Escrituras cuando enfrentó la tentación. Entonces ahí es el momento importante. Ahora vamos a ver otro pasaje, Juan 8, 17 y 18. Es otro momento en la vida de Jesús. Dice, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. En el contexto, están acusando a Jesús que lo que él ha dicho es falso. Él ha dicho, soy la luz del mundo, soy la luz. Y se escandalizaron los religiosos y dijeron, lo que tú dices es falso. Pero Jesús, conocedor de las Escrituras, porque él, su ritmo de vida, las Escrituras eran parte de su vida, él cita y dice, en la ley de ustedes, todavía le dice así, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo, no lo pueden desvirtuar eso, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Así que, frente a la acusación que le estaban haciendo, él recurrió ¿a qué? A las Escrituras. Ahora, quiero decirte algo. Tú y yo vamos a enfrentar acusación. Satanás es el acusador de los cristianos. Y él va a buscar acusarte. Porque cuando él te acusa, te hace sentir culpable, te hace sentir vergüenza. Y entonces, cuando tú cargas con culpabilidad y vergüenza, tú no vives un cristianismo victorioso. Al contrario, tú vives un cristianismo derrotado. Y él ha logrado su objetivo. Pero si tú sabes las Escrituras, tú vas a enfrentar la acusación que Satanás busca hacerte citando la palabra de Dios. Vas a decir, 1 Juan 1:9 dice que si confieso con mi boca, si confieso mis pecados, Jesús me perdona completamente de toda maldad. Toda. No dice alguna. Toda. Así que utiliza una palabra. Me limpia. ¿Quiere decir cómo estoy frente a Dios? Limpio. Cuando viene Satanás y me acusa, yo le digo, este pasaje dice que estoy limpio. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La palabra justifica significa declarado justo. Dios te declaró justo. Hebreos capítulo 10, versículo 17, nunca más me acordaré de tus pecados y maldades. Dios no es el que te acusa, es Satanás el que es especialista en hacerte recordar tus pecados, tus fallas y tus errores. Pero si tú has practicado en el ritmo de vida, el leer la Biblia, el meditarla, el memorizarla, tú vas a recurrir a ella cuando vengan esas acusaciones contra ti. Y ahí podrás pararte firme y podrás caminar. Otro momento en la vida de Jesús fue cuando él experimentó momentos de agonía. Experimentó traición, le negaron, fue maltratado. Los soldados romanos especialistas en torturar gente, pues lo torturaron, le pusieron una manta, le pusieron una corona que causaba dolor y le dieron una vara y lo empezaron a gritar, el rey de los judíos, en son de burla. Así que lo estaban torturando, luego para ir rumbo a la cruz y morir en la cruz de una manera cruel. Pero el dolor del corazón de Jesús no era por temor a la muerte. El dolor del corazón de Jesús era porque él iba a cargar
tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo en él, y eso iba a producir una separación momentánea entre el Padre y el Hijo, algo que nunca había existido. Y lo hizo por ti y por mí. Y mira lo que dice Mateo, capítulo 27 y versículo 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. En el momento de mayor agonía que alguien está pasando, Él grita con fuerza y dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Inclusive en ese momento Él está citando a Salmo 22, versículo 1. En el momento de agonía, en el momento de mayor agonía que un ser humano puede tener, está recurriendo a las Escrituras. Está recurriendo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús recurrió a las Escrituras en su momento de agonía, en su momento de dolor. Así que en los momentos de agonía de tu vida, en momentos difíciles, en momentos de dolor, en momentos de depresión, en momentos difíciles que experimentas, es momento de recurrir a las Escrituras. Acercarte a la palabra de Dios y encontrar en ella las promesas que Dios da a sus hijos. Hay cantidad de promesas que tú las puedes leer cada día y disfrutar las promesas que Dios ha hecho para sus hijos. Ahora, el Salmo 119, versículo 105 dice lo siguiente: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. La Biblia, recuerda cómo empezamos, cometemos equivocaciones y lo vamos a seguir cometiendo. Aún como cristianos vamos a cometer equivocaciones. Pero si tú y yo cultivamos el ritmo de vida de tener a la Biblia como algo importante, donde la leemos, donde la meditamos, donde la reflexionamos, no solamente la abrimos el domingo, sino cada día de nuestro día lo abrimos, va a ser ¿qué? Una lámpara a mis pies, va a dar luz a mis pies, va a dar luz a mi camino. Me va a dar dirección, voy a saber por dónde ir. Recuerdo un día estábamos manejando y llegó esa lluvia que tú nunca la quieres. Y estábamos en la carretera, ni siquiera estábamos por los lugares más seguros, podríamos decirle. Estábamos en la carretera, una carretera grande. Y llegó una lluvia que no me permitía ver absolutamente nada. Lo que quería hacer en ese momento era detener el carro, ponerme al costado y detener el carro. Pero mi preocupación era, si hago así, pasa un camión, los 4 quedábamos, porque no sobrevivía ninguno, porque ahí estábamos los 4. Mi esposa y mis 2 hijos de atrás. Quedábamos ahí. El camión pasaba, ¡bum! Así que yo estaba esperando y no podía ver. Usaba nada, ni eso siquiera. Los retrovisores, nada. Volteé, nada, no podía, tenía que seguir despacio, bajé la velocidad y seguir. Y en unos segundos pasó un camión. ¡Zum! Si yo hubiese hecho así porque no veía, me iba rumbo a la muerte. Cuando tú no ves el camino, tú te puedes caer. Y puede ser fatal. O puede producir heridas graves. Pero Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, una lámpara que nos brinda luz en medio de un mundo de oscuridad. Que nos da dirección para saber, cuando no sabes por dónde voy en la vida, qué decisión tomar, qué hacer. La Biblia te va a dar luz en medio de la oscuridad que estás experimentando o viviendo. La Biblia va a darte dirección y rumbo. Pero cada uno de nosotros debe recurrir a ella para leerla, para obtener de ella luz
dirección, consejo, enseñanza y hasta corrección amorosa que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Dios te ama y por eso te ha dado una palabra sabia para darte dirección y rumbo en la vida. Mucha gente tiene conflictos fuertes. La Biblia habla del perdón de una forma poderosa. Y cuando uno sigue lo que la Biblia habla acerca del perdón, uno restablece relaciones con Dios y con el prójimo. La Biblia habla de algo que te vuelve loco y que ahora estás asustado porque estás escuchando que se viene una economía en crisis. Y la Biblia habla de finanzas. ¿Sabías eso? La Biblia habla de cómo manejar tus finanzas de una manera sabia. La Biblia habla acerca de un conflicto muy fuerte que los esposos tienen. No saben comunicarse. La Biblia habla acerca de la comunicación. La Biblia habla de cómo enfrentar los conflictos, porque vamos a vivir conflictos en la tierra, pero la Biblia nos da luz cuando estoy en un conflicto de cómo enfrentar el conflicto. La Biblia te da luz para tu vida, te da dirección, pero tú te pierdes porque no prendes esa lámpara. Si la tienes apagada, pues no te alumbra. Y por lo tanto, Jesús dice, estás viviendo de forma equivocada. ¿Por qué? Porque no estás usando la lámpara que Dios te ha dado para guiarte y dirigirte. Jesús recurrió a las Escrituras cuando enfrentó, ¿qué? La tentación, la acusación y la agonía. Quiero animarte a que recurras tú. Pasamos a la siguiente. Recurre a la Biblia cuando enfrentes tentación, cuando enfrentes acusación y cuando enfrentes problemas. En los momentos claves de tu vida es momento de recurrir a la Biblia. Pero vas a poder recurrir a ella porque ya has cultivado un estilo de ritmo de vida donde vas constantemente a ella. Y entonces, cuando llegue la tentación, vas a usarla. Cuando llegue la acusación, vas a levantarte. Cuando llegue la agonía, la paz de Dios estará contigo. Porque sabes recurrir a las Escrituras. Recurre a la Biblia cuando enfrentes problemas. Ahora, quiero decirles algo muy sinceramente y de todo mi corazón a ustedes en esta mañana. O ya tarde, ¿no? Si tú estás luchando con la tentación de manera seria en tu vida, nadie lo sabe, pero tú lo sabes. Y tú sabes que la tentación está golpeándote y te está haciendo caer y caer y caer. Necesitas tomar en serio a la palabra de Dios en tu vida. Necesitas cultivar un ritmo de vida de leer las Escrituras, no solamente leerlas, sino de memorizar algunos pasajes bíblicos para enfrentar esos momentos de tentación. Aún más, te animo a que busques un compañero espiritual de mucha confianza para que te ayude a hacer un plan de qué leer, qué escrituras memorizar, para que cuando llegue el momento de tentación no estés en el piso, sino lo enfrentes con el escrito está. Escrito está, escrito está, como Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, y la palabra de Dios te librará de caer en la tentación. Si estás luchando con la acusación, si vives momentos de sentirte con baja autoestima,
si vives de sentirte con vergüenza y culpabilidad por cosas que hiciste en tu pasado, pero ya se las confesaste a Dios, y Dios ya te perdonó, pero sigues cargando eso, necesitas tomar en serio a las Escrituras. Necesitas ir a la Biblia y encontrar en ella todo lo que la Biblia dice acerca de quién eres en Cristo. Y cuando encuentres todo lo que la Biblia dice, quién eres en Cristo, soy hijo de Dios, soy perdonado, soy justificado, soy más que vencedor. Todo eso lo vas apuntando en un cuaderno de notas. Y cuando vengan esos momentos de acusación contra ti, pues recurres a ese cuaderno y empiezas a leerlo en voz alta para recordar quién realmente eres. No eres lo que el acusador te dice. Eres quien Dios dice que eres. Si estás viviendo bajo mucho estrés, mucha angustia, muchos problemas que te quitan la paz, que te causan tristeza, dolor y lágrimas, es momento de recurrir a la palabra de Dios. Quiero animarte a que busques las promesas que Dios ha dado en su palabra para sus hijos. Nuevamente, escríbelas en un cuaderno de notas. Cada promesa que Dios ha dado en su palabra, escríbela. Y luego léela. Y recuerda que esa promesa es para ti, es para mí, es para experimentar las promesas de Dios y no dejarnos abatir por las luchas y la angustia. Hoy no te vayas de aquí sin comprometerte en tomar a la Biblia como el ritmo de vida que vas a incorporar. Pongámonos de pie. Ahí en el lugar que estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos, inclines tu rostro en reverencia a Dios. Y en este momento, solo piensa en ti y en Dios. Es un tiempo entre tú y Dios. Y hoy día, si tú estás viviendo bajo un ataque infernal de tentación, hoy día comprométete en tomar a las Escrituras, a la Biblia, como una alta prioridad en tu vida. Si tú vives bajo sentimientos de inferioridad, si tú vives bajo sentimientos de vergüenza y culpa, hoy día es momento de comprometerte con Dios en tener a la Biblia como lámpara a tu camino. Si tú vives bajo angustia, bajo momentos de alto estrés, de tristeza profunda, de dolor, es momento de tener a las Escrituras de alta importancia en tu vida. Hoy, ahí en el lugar que estás, pídele a Dios: Dios, pon en mi mente una persona que sea mi compañero espiritual. Pídeselo. Quiero encontrar hoy día, no mañana, hoy día, quiero encontrar un compañero espiritual, si eres hombre, una compañera espiritual, si eres mujer, que te ayude a hacer un plan para leer juntos la Biblia. Si estás experimentando tentación fuerte, habla con hoy. Deja la vergüenza a un lado. Dios va a poner un compañero espiritual, una compañera espiritual a tu lado para ayudarte a hacer un plan de memorizar versículos y enfrentar la tentación. Hoy no salgas de aquí,
sin decirle a Dios, Dios, voy a tomar a la Biblia como alta prioridad en mi vida. Porque muchas veces he vivido equivocado por ignorar tu palabra. Muchas veces he cometido grandes errores por ignorar lo que tú dices en tu Biblia, en tu palabra. Y si hoy te quieres comprometer delante de Dios en tener a la Biblia como alta prioridad, me gustaría orar por ti en este momento. Ahí en el lugar que estás, todos seguimos con el rostro inclinado, con los ojos cerrados. Ahí en el lugar que estás, levanta tu mano, me gustaría orar por ti. Que Dios te bendiga aquí en el medio, que Dios te bendiga aquí adelante, que Dios les bendiga aquí adelante, Dios les bendiga en el medio, Dios te bendiga atrás, Dios les bendiga a los jóvenes que han levantado su mano, Dios te bendiga en el fondo, Dios te bendiga en la parte de atrás. Señor bendito, estamos delante de ti en este momento, poderoso Dios. Delante de tu presencia, reconociendo delante de ti, Santo Dios, que muchas veces hemos ido por el camino equivocado, hemos cometido errores, algunos graves, algunos no tan graves. Pero al final, tú nos quieres liberar de esos errores. Cuando acudimos a tu palabra, cuando recurrimos a tu palabra. Por eso en el nombre de Jesús oro por cada persona que ha levantado su mano hoy. Oro, Padre, para que tú les des la valentía, empezar desde hoy a leer tu palabra seriamente, a que mediten en las Escrituras. Y algunos necesitan memorizar algunos versículos. Ayúdales, Señor. Y hoy, que no salgamos de aquí sin encontrar un compañero, una compañera espiritual que me ayude en el camino de cultivar el ritmo de tener a tu palabra como algo importante en mi vida, Señor. Padre, ayúdanos, auxílianos hoy, Señor, a todos nosotros, porque venimos a ti para decirte, Señor, danos luz con tu palabra. Danos dirección. Ayúdanos y socórrenos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú deseas seguir conmigo un plan de leer los 4 evangelios, voy a hacer una lectura de los 4 evangelios. Si tú quieres seguir conmigo ese plan, mándame un correo electrónico. En la pantalla va a salir espanol@ventri.org. Tómale foto al correo electrónico. Mándame el correo electrónico y pon ahí tu nombre, tu apellido y pon evangelios. Con eso yo voy a saber que te voy a mandar a ti el plan, ¿ok? Te voy a mandar el plan de lectura para que tú puedas empezar a leer los 4 evangelios de manera ordenada. Pero si tú hoy día encuentras un compañero, una compañera espiritual, sería excelente. Si tú estás experimentando tentación, no te vayas de aquí. Busca un compañero, una compañera. Si tú estás sintiendo culpabilidad, vergüenza, habla con hoy. Estamos aquí para ti. Aquí están los líderes de la iglesia, gente que ama a Dios, gente que reconoce que necesita de la gracia de Dios para servirte. Ellos están aquí. Estamos aquí para ti. Alabemos a nuestro Dios. Terminemos alabando a nuestro Dios en este día.